Listo, entonces comencé a grabar. Wilman, muchas gracias por abrir tu cámara y por quien pueda hacerlo en este momento para hacer la introducción del doctor Uribe, que ya pues se encuentra conectado con nosotros. Les envié a través de anuncios una síntesis de la hoja de vida de él y pues creo que ya la pudieron leer, pero les hago una aclaración o una explicación de por qué es el invitado a esta clase espejo el día de hoy. Las clases espejo están diseñadas para que dos instituciones de educación superior colaboren en sus actividades académicas y tengo el honor de compartir junto al doctor Uribe un escenario académico en el doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Él es el jefe del área penal y tiene mucha experiencia en el ámbito no solamente académico y de la investigación, sino en el litigio y en el ejercicio directo del derecho, con lo cual para una maestría en derecho procesal es más que indicado, significativo, bienvenido y recomendado que alguien que está en el ejercicio pueda dar los parámetros frente a los cuales se brindarían recomendaciones para que su trabajo de grado sea lo mejor posible que se pueda hacer. Le comenté también que ustedes están en investigación uno, dando inicio a estructurar lo que va a ser su opción de grado y que tienen la posibilidad de elegir entre una monografía o hacer un estudio de caso, pero que por cosas de la vida y por recomendaciones y un gran impulso institucional, la mayoría estarán haciendo un estudio de caso con la intención de que sea publicable una vez finalicen. Elkin, cuéntanos. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, esa era una inquietud que tenía para la clase de hoy. Un minuto para darle el espacio. La doctora Lina nos comentó que era un estudio de caso. Ujú. Sí, un estudio de caso, nos dijo ella. Era para precisar eso. Gracias. Es un estudio de caso y pues sí, la intención es que lo publiquen, ojalá lleguen a publicarlo con algunos de sus compañeros o tener la oportunidad de tener espacios de trabajo particular y pues está buscando de una vez hacia qué publicación podrían direccionar aquello que estén ustedes realizando. Entonces, pues nada, doctor Uribe, tienes la palabra y pues aprovechen mucho este espacio. Bueno. Apreciada doctora Fernanda, muchísimas gracias. Honor que me haces con esa presentación. Mis queridos doctores, muy buenas noches. Ya me cayeron mejor que el otro grupo por haber prendido la cámara tanto. Se los agradezco un montón. Ayuda a mi salud mental. Bueno, lo primero es, por supuesto, agradecer a la doctora Fernanda por este espacio, agradecerles a ustedes por tenerme acá y ofrecerles profundas excusas por la demora en la unión. Al final de la presentación anterior hubo algunas preguntas y pues nos pareció un poco grosero cortarlos así tan de tajo. Pero ya estamos acá, que es lo importante. Entonces, eh, como la doctora Fernanda les manifestaba, fui invitado con la finalidad de que pudiéramos de pronto em, discutir o de socializar algunos temas relacionados a la investigación que ustedes van a adelantar, más cuando se trata de un estudio de casos. En este punto es muy cierto que muchas veces cuando nosotros empezamos a hablar de la investigación, de la maestría, de los doctorados, a nosotros se nos olvida que la investigación está en todo. Y que nosotros estudiamos y hacemos esto es precisamente para hacer mejor nuestra labor, para poder actuar profesionalmente de una manera. No es factible nosotros decir que la investigación, la academia y el litigio, que es donde se aplican esos conocimientos académicos, no van de la mano o no tienen relación, y mucho menos la metodología. Si nosotros vemos en investigación, pues para mí siempre es importante que empecemos hablando de cómo debo yo empezar un proceso investigativo. Algunos de ustedes estoy seguro que tendrán mucha experiencia con esto, o les ocurrirá como me ocurrió a mí cuando empecé la maestría, que yo decía, ok, yo nunca he hecho un escrito investigativo. Me decían, pero ¿cómo así? Y yo, sí, yo hice judicatura, yo hice fue especializaciones, yo no me dedicaba a investigar en el pregrado, a mí me gustaba era litigar, y entonces yo no tengo esa experiencia. Me tocó obviamente aprender y en ese aprendizaje, para mí, era evidente que una herramienta fundamental
no solo para las investigaciones, sino para el trabajo, era desarrollar esta columna vertebral que estamos viendo aquí en la pantalla. Es decir, identificar cuál era mi pregunta problema, determinar mis objetivos y la metodología para lograrlo. Y quiero hacer un gran énfasis en que no solamente estoy hablando de la investigación en la maestría o en el doctorado, también estoy haciendo referencia a nuestros ejercicios prácticos. La investigación es precisamente algo que yo hago donde aplico el método científico. Por eso son escritos científicos. Si yo lo que estoy haciendo es dando una opinión, si yo lo que estoy haciendo es decir, es que yo creo o a mí me parece, simplemente porque es evidente, porque todos lo deben conocer, pues eso no es una investigación. Esa es una opinión que no tiene sustento. Una investigación es válida y es viable cuando yo tengo una pregunta, la resuelvo siguiendo unos pasos y utilizando unos fundamentos que cualquiera puede verificar, analizar, corroborar y darse cuenta cómo yo llegué a esa respuesta. O que puede decir, no, mira que en este paso cometiste un error y entonces por eso la respuesta debería ser diferente. Así es como avanza el conocimiento científico. Cuando a través del tiempo descubrimos más cosas y nos damos cuenta que ideas previas pues ya no deben aplicarse o ya no deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, si yo estoy en un proceso y entonces tengo la pregunta problema, esta sería, ¿qué voy a investigar? En un proceso penal, para hacer el ejemplo ya por el tema que elegimos, pues claramente la pregunta problema sería determinar, o bueno, ese sería el objetivo. La pregunta sería problema, saber si la persona es responsable penalmente del delito o no. Esa es la pregunta problema. Cuando yo voy al objetivo general, el objetivo general es responder la pregunta problema. Y entonces en este caso sería determinar si la persona que está siendo judicializada cometió el delito o no. En los objetivos específicos, ¿cómo voy a responder yo esa pregunta problema? ¿Cómo voy yo a llegar a ese objetivo general? Pues fácil. Primero, determinar cuáles son los hechos que están siendo investigados. Segundo, identificar si esos hechos ocurrieron o no. Tercero, contrastar esos hechos con la norma para determinar si hubo un delito. Y cuarto, identificar si es procedente la consecuencia jurídica frente a esos hechos probados. Por último, mis Acá, queridos amigos, perdón, te ¿sí? hago un paréntesis. Daniel está escribiendo en el chat que él recuerda que Ah, la pregunta problema no podía responder sí o no, o más que una pregunta, un comentario, y efectivamente en términos de investigación académica no se puede responder sí o no, porque estamos ahondando o abordando cosas que ya fueron comprobadas y verificadas. Es decir, ustedes parten de que ya existe un problema, que ya identificaron una situación problema y lo que quieren es ahondar en esos elementos que condujeron a que se configurara una situación problema. Mientras que en el ejemplo que da el doctor Uribe es a saber si existió o no el hecho, con lo cual si hay una necesidad o la pregunta como él la formuló para ese ejemplo concreto era saber si existió o no el hecho. Mientras que en sus trabajos de grado se sabe que el hecho existió y lo que hay que ahondar son las causas, las consecuencias y las posibles formas de modificar el estado de las cosas. ¿Listo? pues, mi querido doctor Daniel, primero te agradezco muchísimo la pregunta. Porfa, la próxima, abre el micrófono. Dale de una porque fíjate lo que pasó, no me di cuenta que habías escrito y pues uno avanzando sin responderla, pues la clase realmente en última es de ustedes. Segundo, te cuento algo. Sí, un consejo que le dan a las personas es que la pregunta en investigación nunca sea de sí o no. Sin embargo, yo conozco un docente que ustedes también lo conocen, el doctor Ciro. Él ha hecho 3 trabajos doctorales con 3 preguntas de investigación de sí o no. Y se las han laureado todas. Y en el exterior. ¿El problema cuál es? El problema no es si la pregunta es de sí o no. El problema es si la pregunta reúne los requisitos que realmente se entienden para determinar el estadio del conocimiento en el que yo me encuentro. Y la realidad es que la mayoría de preguntas de sí o no
no lo hacen. Porque la mayoría de preguntas de sí o no, sobre todo cuando hacemos trabajos formales, se responden simplemente mirando la norma. Entonces, ¿el homicidio es un delito? Sí, está en el artículo 103. Ya, siga la página. Por eso es que muchas veces, como nosotros estamos estudiando cosas que ya ocurrieron, por ejemplo, fíjate un estudio de casos, que utilicemos lo que pasó hace pocos días en Colombia, donde se acusó al extranjero de haber, pues supuestamente abusado de un niño que no lo hizo. eh, pues el niño abusó del niño, ¿sí o no? Pues no. Ahora, sin embargo, algo que es muy curioso, recuerda que cuando estábamos haciendo el ejemplo en este caso, era para mostrar que la investigación que estamos haciendo y la metodología que usamos no es ajena a nuestro trabajo diario. Cuando tú miras los problemas jurídicos en la mayoría de sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, o incluso, si te gusta es el civil, en la determinación del litigio, casi siempre la pregunta es sí o no, determinar si existió el daño, determinar si hay un nexo causal, determinar si se actuó con culpabilidad. La metodología la podemos aplicar en cualquier situación. La pregunta que por regla general en investigaciones se recomienda que no sea de sí o no para que no te la rechacen, ¿cierto? Esa es la que varía según el nivel de conocimiento en el que nos encontremos. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una investigación en medicina, en una investigación en física, en algo donde vamos a hacer un trabajo de campo, hay ocasiones donde una pregunta de sí o no puede ser suficiente y otras donde no. Si nosotros estamos analizando una institución jurídica, casi siempre necesitamos que la pregunta sea mucho más extensa porque a veces es demasiado sencilla y no cumple los requisitos, pero eso ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Listo, querido doctor Daniel? Excelente. Entonces, mi Señor, querido, gracias. no a ti. Me siento mejor así cuando interactuamos. Entonces, como la doctora nos decía inicialmente, nosotros aquí vamos a hacer es un estudio de casos, que también uno de nuestros queridos compañeros nos lo mencionaba. El hecho de que sea un estudio de casos, mis queridos doctores, no quiere decir que se alejen o que no utilicen esta columna. Esta columna la podemos utilizar hasta para cuando vamos a hacer mercado y les recomiendo que la hagamos. El estudio de casos, por regla general, lo que busca es darnos una respuesta que pueda ser generalizada para poder solucionar un problema de esos casos específicos. Y entonces, en ese aspecto, si bien ustedes escogieron un caso, frente a ese caso también debe haber una pregunta de investigación, también debe haber unos objetivos y debe haber, por supuesto, una metodología para responder a esas situaciones. Eh, para que se entienda, yo siempre intento hacer una comparación. Esta estructura para mí es el mapa. El mapa donde yo incluyo incluso el medio de transporte que voy a utilizar, por dónde voy a pasar y todos los elementos del viaje que yo requiero. ¿Eso quiere decir que si yo no lo hago, yo no puedo hacer una investigación? No, claro que la puede hacer, pero le va a costar mucho trabajo. Ustedes son demasiado jóvenes a los que veo, pero ustedes no saben lo que era la vida sin Waze. A una persona que es de Bucaramanga y que llegó a Bogotá, donde para llegar a cualquier sitio me tocaba salir hora y media antes porque tenía que calcular los 45 minutos de perdida que iba a tener para llegar al lugar. Este mapa, esta estructura, es como tener Waze. Y el mayor trabajo que ustedes van a tener si hacen esto bien es identificar y crear la pregunta problema. Una vez yo creo la pregunta problema y la pregunta problema realmente está bien hecha, el resto se da por sí solo. Cuando la pregunta problema está mal, ese es un inconveniente porque es como que yo vaya a una dirección cuando realmente quería ir a otra. Y si no tengo pregunta problema, es como si yo estuviera divagando por el mundo sin saber a dónde voy a ir. Por eso les recomiendo mucho que nos concentremos mucho en ese aspecto. Ahora, dicho esto, pues uno les podría decir, mis queridos doctores, hagamos una pregunta problema. Pero entonces ustedes me van a decir, ¿pero de qué? ¿Pero sobre qué tema? ¿En qué voy a investigar? Y entonces ahí viene otro consejo. No hagan preguntas problemas sobre temas que no manejen.
Es muy común que uno a veces vea personas que lleguen y digan, no, es que yo siempre he tenido curiosidad sobre esto, sobre la imputación objetiva, y entonces quiero investigarla. Y uno les pregunta, ¿y tú qué sabes de imputación objetiva? Pues nada, por eso quiero investigarla. Y uno, ay, cosita, me dan ganas de abrazarte. Pero es que el inconveniente, ¿cuál es? Hay un análisis psicológico que nos dice que para yo poder juzgar si una persona es buena en algo o no, yo necesito tener la misma habilidad que una persona que se considere buena en esa área. Porque solo el que es bueno en algo sabe cuando otro es bueno en eso. Si yo no lo soy, si yo no tengo conocimiento, yo no sé el esfuerzo que eso trae y yo lo veo muy sencillo. Yo digo, ah, no, pero es que ¿qué ir a jugar fútbol, correr 90 minutos, sacar un balón, eso quién no lo hace? Y entonces todos somos politólogos, economistas, abogados, y realmente, si yo no sé de un tema, yo no sé si la pregunta es buena o no es buena. Yo no sé si realmente eso aporta al conocimiento o no. Y les digo, el inconveniente que se da es que hay un sesgo que nosotros tenemos que es, como yo creo que soy bueno en algo, entonces creo que puedo ser bueno en todo. Y entonces como yo soy bueno en Harry Potter, yo creo que soy bueno en derecho y eso no funciona así. Y, por ejemplo, yo siempre cuento esta historia, pero es que ha pasado mucho. Una vez estábamos en una clase de maestría, este es un ejemplo diferente al anterior, donde había una chica muy inteligente, muy buena en el tema, que ella quería hacer un análisis probatorio porque ella quería aprender de pruebas y ella quería hacer referencia a el estándar de conocimiento que se requería para una condena como conocimiento más allá de duda razonable. Yo no le decía, perfecto, usted va a hacer una tesis de maestría para citar el artículo del Código Penal donde dice eso. ¿Y ella qué? Sí, eso lo dice en un artículo. Y uno no, yo lo hablé con mi director y mi director me dijo que esa era una investigación necesaria. Entonces nos tocó traer el código, abrir el artículo y decirle, léalo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues claro, el director era de civil, estaban metiéndose en penal, ella nunca había manejado el derecho probatorio. Entonces, mis queridos amigos, hagamos la pregunta de lo que sabemos. Si no sabemos nada del tema, pues no podemos determinar cuándo la pregunta es buena o cuándo no, qué tanta conversación se ha tenido sobre esa pregunta y si ya se ha tomado una postura. Dicho eso, entonces, como se supone que la clase de hoy era de probatorio, pues entonces hablemos un poquitico de pruebas para ver si podemos hacer una pregunta. Frente a la parte de pruebas, antes de entrar a ello, pues nosotros tenemos que entender el derecho, sobre todo el derecho en el litigio, que es cuando las pruebas realmente toman su mayor significado. En ese punto, nosotros sabemos que todo proceso contencioso, penal, civil, administrativo, lo que sea, se sigue por tres pilares. Un pilar jurídico, un pilar fáctico y un pilar probatorio. Podemos empezar por el que queramos, pero quiero que empecemos por el jurídico. Si nosotros empezamos por el jurídico, es muy normal que nosotros hablemos del concepto de norma jurídica, el cual nos dice que estas son un presupuesto de hecho que acarrea una consecuencia jurídica. Es decir, la norma jurídica nos va a describir algo que puede ocurrir en el mundo, nunca específico, siempre general. Y si eso ocurre, el derecho dice que entonces tiene que pasar algo. Esa es la consecuencia que el juez impone. Esa consecuencia no siempre tiene que ser mala, puede ser buena. Cuando es buena, quiere decir que el legislador quiere incentivar esa conducta, que se haga más. Ejemplo, si yo contrato a varias personas, me dan incentivos tributarios. Si yo hago donaciones cuantiosas, puedo descontarlo de mi declaración de renta. Al parecer, el Estado quiere que demos empleo y que seamos generosos. O también el Estado puede buscar que las conductas se dejen de dar, como puede ser, por ejemplo, en los delitos. El que matare a otro incurrirá en una pena de prisión de 13 a 25, lo que sea. Y entonces fíjense que en ese caso el presupuesto de hecho es lo que puede ocurrir. Pero esto ha generado un error. El presupuesto de hecho en penal no es matar a alguien. Matar a alguien no es delito. Y yo sé que van a saltar, esperen. Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable.
Matar a alguien es solamente los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, es solamente una parte del delito. Y esto no me lo estoy inventando, no lo estoy diciendo, es expresamente lo que señala el artículo 9 de la Ley 599 del 2000, el que matare a otro incurrirá en perdón, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La culpabilidad por sí sola no será, la causalidad por sí sola no será suficiente para la imputación jurídica del resultado. Entonces, en materia penal, según el artículo 9 de la Ley 599 del 2000, el presupuesto de hecho es el delito. Y la consecuencia jurídica, pues es la sanción que corresponda a ese delito en teoría que se cometió para estos casos. ¿Qué es entonces lo fáctico? Lo fáctico es lo que ocurre en el mundo fenomenológico o en el mundo ontológico. Es decir, algo debió haber ocurrido, algo pasó en la realidad empírica en la que nosotros estamos. El trabajo del juez y de las partes y de todo lo demás es constatar que eso que pasó en el mundo ontológico es el presupuesto de hecho que la norma indica. Porque si eso es así, pues este debe imponer la consecuencia jurídica que la norma trae. Si eso no fue así, si lo que ocurrió en el mundo no está descrito en ese presupuesto de hecho, pues no se puede interponer esa consecuencia jurídica. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Código General del Proceso, en el artículo 167. Pero entonces ahora nos falta una parte. ¿Cómo hago yo para llevarle al conocimiento al juez de lo que ocurrió en ese mundo ontológico? ¿Cómo hago yo para que el juez sepa que eso es verdad o es mentira? Es claro que yo no puedo mirar al juez a los ojos y decirles, ¿confías en mí? Y él me dice, claro que confío en ti, entonces créeme. Y él dice, bueno, no, así no funciona un juicio. La única forma constitucionalmente válida para llevarle conocimiento al juez es a través de las pruebas, es a través de los elementos materiales probatorios, evidencia física, testimonios, peritos, documentos y demás. Porque si no se lleva a través de estos elementos, el juez no los puede tomar por ciertos. Entonces, fíjense que de esa manera nosotros ya sabemos que las pruebas son el medio por el que yo le llevo conocimiento al juez de lo que ocurrió en el mundo real. En ese entendido, para que una prueba cumpla ese efecto, se necesitan dos cosas. La primera cosa, que de manera directa o indirecta, la prueba se refiera a ese hecho. Porque es que si la prueba no lo dice, pues el juez no lo puede dar por cierto. Énfasis en de manera directa o indirecta. La segunda es donde viene el objeto del que vamos a hablar en esta sesión, en los aproximadamente 36 minuticos que nos quedan, y es lo referente a que le crean a lo que dice la prueba. Si lo que yo digo no me lo creen, ¿de qué me sirve haberlo dicho? ¿Cuál es la utilidad de que yo muestre un video si el juez considera que ese video ha sido alterado, modificado o es falso? Y esto no es algo que simplemente se pueda solucionar de una manera sencilla o se pueda descartar fácilmente. Si ustedes se dan cuenta, en la vida real, para nosotros la credibilidad es algo con lo que jugamos o es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Cuando nos proponen un negocio, ¿será que nos pueden estar estafando? Cuando nos juran amor eterno, ¿será que nos están mintiendo? Cuando alguien nos cuenta una historia, ¿será que eso es verdad? Estoy seguro que ninguno de ustedes acá cree ciegamente en absolutamente todo lo que le dicen y no importa quién se los diga, ustedes lo dan fe de ello. ¿Y por qué sé que no son así? Porque siguen vivos en un país como el nuestro. Y nosotros sabemos que desde chiquitos nos están enseñando a no hable con extraños, no confíe en eso, no te montes en esa camioneta, no importa cuántos gaticos o dulces te prometan. Entonces, en ese punto, mis queridos amigos, fíjense que creer es algo que nosotros todo el tiempo estamos mirando. Sin embargo, al parecer cuando llegamos a un estrado judicial, ya a nadie le interesa eso.
Si el testigo lo dice, hay que creerle. Si el testigo lo dice, pues seguramente eso debe ser cierto, cuando realmente eso no es así. Y por favor, no crean que porque yo digo que alguien no está diciendo la verdad, eso quiere decir que está diciendo mentiras. Porque es que no es lo mismo decir mentiras a no decir la verdad. No decir la verdad quiere decir que la información que yo estoy dando no ocurrió en el mundo fenomenológico. Mientras que decir mentiras quiere decir que yo tengo la intención de dar una información que es diferente a la que yo sé que ocurrió. Cuando una persona miente, a menos de que sea un sociópata, un psicópata, que es que me gusta mentir, yo miento por diversión, siempre tiene una razón detrás, un beneficio, miedo a una consecuencia, algo. Pero el que miente lo hace con un propósito. El que no dice la verdad, esto puede explicarse por múltiples razones, como por ejemplo que la persona está confundido o que la persona está confundida, que tuvo una memoria inducida, que tuvo un falso recuerdo, que está equivocado, que percibió las cosas mal, entre muchos otros factores. Entonces, fíjense mis queridos doctores, que con estos ejemplos sencillos y básicos, pues nosotros lo que hemos hecho hasta este momento es determinar o analizar qué es una prueba, para qué sirve y cuáles son los elementos que son más importantes en ella para poder llevar conocimiento a un juez. Pero entonces es importante que ahora entendamos cuáles son las reglas que se deben aplicar para el derecho probatorio. Y en este caso hay cuatro principales que son importantes: la carga de la prueba, el tema de la prueba, el sistema de valoración probatorio y el estándar de la prueba. La carga de la prueba hace referencia a quién debe probar. En Colombia hay tres cargas de la prueba principalmente, todas se usan, pero no se usan en todas las ramas del derecho. Son la carga clásica y la dinámica, que está en el 167 del Código General, y la presunción de inocencia, que es la que utilizamos, por supuesto, en materia penal. El tema de la prueba nos dice a nosotros qué es lo que se debe probar, si se prueban hechos, si se prueban alegaciones y cuáles son las excepciones, es decir, cuáles son los hechos o alegaciones que no tienen que ser probados dentro del ordenamiento jurídico. El estándar de la prueba nos dice qué cantidad de conocimiento, o sea, qué tan seguro yo tengo que estar de algo en el momento de tomar una decisión. Entonces, en materia penal hay principalmente tres estándares de conocimiento: inferencia razonable, que se utiliza para imputar; probabilidad de verdad, que se utiliza para acusar; y conocimiento más allá de duda, que se utiliza pues para poder dar una condena. Inferencia razonable es: pudo haber pasado. Probabilidad de verdad es: yo sé que pasó, pero no lo he constatado con otras explicaciones. Y conocimiento más allá de duda es: yo sé que pasó y ya lo confronté con otras explicaciones posibles y no pudo haber ocurrido de otra forma. Fíjense que en ese entendido, cada una de estas instituciones me está ayudando a mí a determinar cómo hago para poder tomar una decisión frente a los hechos. Lo único que me falta decir es lo referente al sistema de valoración probatorio. El sistema de valoración probatorio es la institución que me dice yo cuándo le puedo creer a una prueba o cuándo no le puedo creer a esa prueba. Insisto, no estoy diciendo cuando una prueba dice la verdad o dice mentiras, eso es diferente, sino cuando yo le puedo creer, que puede ser que no le crea porque diga mentiras, pero eso es otra discusión. En ese entendido, sistemas de valoración probatoria en el mundo, los más reconocidos son tres: íntima convicción, tarifa legal y sana crítica. La íntima convicción es más o menos como nosotros en teoría conseguimos pareja. Me explico. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué es lo que yo creo? ¿A mí qué me parece? Yo no tengo que justificar por qué escogí esa pareja o por qué no escogí esa pareja, sino que simplemente lo que a mí me parezca. Esto, por ejemplo, ustedes lo ven en las películas norteamericanas.
cuando en esas películas está el jurado y le preguntan al jurado, señores del jurado, ¿llegaron a un veredicto? Sí. ¿Qué que terminaron? Culpable. Gracias, pueden irse. O sea, él les pregunta, ¿en serio? ¿Por qué dijeron eso? No. No tienen que motivar, no tienen que explicar, es lo que ellos sienten. La tarifa legal lo que nos indica es que el legislador nos dice cuándo damos por cierto un hecho y cuándo no. Fíjense que para seguir nuestro ejemplo de las parejas, es como cuando, que es como debería ser, nuestros papás nos dicen, hola, ya te vendimos por 5 cabras, Mauricio, ve y cásate con la vecina. En ese entendido, ya el legislador me dijo cómo debían ser las cosas. Y yo simplemente me adecuo a lo que el legislador digo y analizo si lo que pasó en el proceso fue lo que el legislador señaló. Y la sana crítica es un sistema de valoración probatorio donde se pide que se apliquen unas reglas para determinar si las pruebas en concreto tienen el suficiente valor suasorio para llevar una información. Esos son más o menos los tres sistemas. Entonces, íntima convicción, cada quien ve cómo se convence. Tarifa legal, el legislador ya me dijo cómo, y sana crítica en la mitad. Es decir, el legislador le dice al juez, señor juez, usted decide cuándo está aprobado, cuándo no, pero explíqueme por qué. Y explíqueme por qué según las reglas de la sana crítica. Ya teniendo ese conocimiento, fíjense que nosotros podríamos llegar y hacer una pregunta problema o una pregunta de investigación. Y entonces nosotros podemos decir, ok, ¿cuáles criterios se deben tener en cuenta al momento de valorar las pruebas según el ordenamiento jurídico? ¿O cuáles criterios tienen en cuenta, cuáles criterios tienen en cuenta los operadores judiciales al momento de valorar las pruebas en Colombia? Yo les pregunto, mis queridos amigos, ¿estas preguntas problemas son iguales? No, No, una ¿cierto? es un deber ¿Sí? y la otra es la realidad. Muy bien, querido Daniel. En efecto, esa situación es muy diferente, pero lo más importante de ella es que impone metodologías diferentes. Y eso lo vamos a ver en el momento que las empecemos a desarrollar. Pero des en cuenta de algo. A pesar de que estas preguntas, las dos, hacen referencia a elementos genéricos, realmente no son suficientes para un trabajo de maestría. De pronto la segunda pregunta, pero la primera está muy lejos de poder cumplir ese requisito, porque fíjate que pasa lo mismo que cuando yo hago una pregunta de sí o no. Es decir, ¿cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta al momento de valorar las pruebas según el ordenamiento jurídico? Pues los que digan la norma, ya. ¿En qué artículo está? En tal artículo, cítelo, ahí están. Y entonces es como que yo diga, en Colombia una conducta típica es matar a otro, pues sí, ahí está en el artículo, mírelo. Entonces, ese es el tema. Por eso les decía, la pregunta problema puede ser difícil. Y entonces yo digo, ok, vamos a mirar cuáles criterios eh, que se deben tener en cuenta al momento de valorar las pruebas según el ordenamiento jurídico son inadecuados. Y entonces uno dice, uy, ok, fíjate que tú no estás proponiendo una solución, no estamos en doctorado, no estás haciendo un análisis ulterior de campo, no estamos en doctorado, pero ya me estás encontrando un problema. Sin embargo, te estás matando. Y uno, venga, pero ¿por qué? Si usted me dijo que estaba bien, ¿en qué época? Es decir, usted me va a estudiar desde la colonia las pruebas. No, 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 pues en el ordenamiento jurídico colombiano vigente. Pero eso tampoco me dice nada. Está bien. Entonces centrémoslo en la ley penal. Ley procesal penal. Uno, muy bien. Pero entonces ahora te toca analizar ley 600, ley 906, Código Penal Militar, JEP en los diferentes procesos que se haya adelantado. Adicionalmente también justicia penal internacional que aplica. Bueno, está bien, cálmese. Ley 906 del 2004. Muy bien. Pero espere, ¿cuántas pruebas hay en Colombia? Entonces, pues en la ley 906 hay como 5 más las que se le parezcan, o sea, te estás amarrando. Entonces, ¿por qué no mejor escoges una prueba determinada? ¿Cuáles de los criterios que se deben tener en cuenta al momento de valorar las pruebas
escoge tu prueba según el ordenamiento jurídico colombiano de la Ley Procesal Penal de la Ley 910 de 2004, son inadecuadas. Y uno dice, ok, bueno. Y entonces ahora miremos cuáles son los objetivos específicos que yo voy a seguir. Y entonces yo digo, fácil. Lo primero que yo voy a hacer es determinar qué es una prueba o cuáles son las pruebas en el ordenamiento jurídico colombiano, porque eso me va a ayudar a concretar esa prueba X que a mí me interesa. Bien, me gusta. Segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar cuál es el sistema de valoración probatoria que se aplica en Colombia. Porque como es según el ordenamiento jurídico colombiano, pues esto es lo que me va a decir cuándo se le puede creer o cuándo no, según nuestro estándar. Tercero, una vez determinado ese sistema de valoración probatorio, voy a identificar cómo ese sistema de valoración probatorio aplica a la prueba determinada que yo elegí según nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Y finalmente voy a determinar de esos criterios del ordenamiento jurídico cuáles serían los inadecuados. Y entonces, bien, pues hagamos nuestro trabajo. Y entonces fíjense que en este caso lo primero es determinar qué es una prueba. Y eso ya lo hablamos en la parte inicial. Una prueba es el medio, como yo le llevo conocimiento al juez, la manera como yo hago que él sepa que hay un hecho, las cuales pues pueden ser de diferentes clases. Frente a las pruebas aplicamos lo referente a la carga de la prueba, el tema de la prueba, todo esto relacionado. Después yo voy a analizar cuál es el sistema de valoración probatoria que se usa en Colombia. Y nos vamos a dar cuenta que en la ley 906 del 2004 no se menciona eso, no se hace referencia. Y yo digo, ok, ¿cómo entonces puedo llegar a esa conclusión? Una de las formas, por supuesto, es a través del método sistemático, es decir, ¿qué dicen los otros ordenamientos jurídicos o las otras ramas del derecho en Colombia? Y ahí, pues yo llego y digo, mire que el Código General del Proceso, en el artículo 176, me hace referencia a que las pruebas se deben apreciar según las reglas de la sana crítica, pudiendo entonces nosotros decir que la sana crítica es el sistema de valoración probatoria que se aplica en Colombia. Pero claro, eso de pronto no es suficiente. Entonces yo también puedo acudir a la jurisprudencia, puedo acudir a pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que me van a decir que la sana crítica es el sistema de valoración probatoria que se da. Una vez yo ya tengo eso de presente, pues entonces ahora yo puedo acudir a la doctrina y a la jurisprudencia para entender qué diablos es la sana crítica. Y entonces yo me doy cuenta que la sana crítica tiene unas reglas. Reglas científicas, reglas de la experiencia, reglas de la lógica y reglas de la argumentación. Y en ese orden de ideas, pues yo empiezo a desarrollar cada una de ellas. ¿Qué se entiende por reglas científicas? ¿Cómo aplican? ¿Qué se entiende por reglas de la experiencia? ¿Qué se entiende por reglas de la lógica? Y demás. Una vez yo ya identifiqué eso, fíjense que nosotros ya logramos desarrollar nuestro primer objetivo específico, que era lo relacionado a explicar las pruebas, y nuestro segundo, que era hablar de todo lo relacionado con la sana crítica. Pero entonces ahora viene el tercero, y es cómo la sana crítica aplica las diferentes pruebas. Y yo me voy al Código General del Proceso y eso no aparece. En ninguna parte del Código General del Proceso nos dicen cómo sería que se deberían valorar estas pruebas en concreto realmente. ¿Puedo ir a la jurisprudencia? Sí, pero es que la jurisprudencia va a ser muy amplia, va a ser cambiante, no necesariamente obliga en todos los aspectos y entonces de pronto no me sirve tanto. Y entonces yo empiezo a mirar cómo puedo llegar a esa conclusión. Y me doy cuenta que la ley 906 del 2004 sí me dice cómo la sana crítica se debe aplicar a las diferentes pruebas. Entonces, cuando yo empiezo a analizar la ley 906, yo me doy cuenta que tenemos que hay prueba testimonial,
prueba pericial, elementos materiales probatorios, evidencia física y prueba documental. Sabemos que los indicios ya no es una forma de prueba, sino que es una forma de valoración probatorio y pues la inspección judicial la saqué para ser más cortos en la ponencia. Y si yo miro cada una de esas pruebas, hay un artículo específico que me va a hacer referencia a cómo cada una de estas se valora. Entonces, por ejemplo, si me voy al artículo 404, vemos las reglas del testimonio y vemos lo relacionado con qué se debe tener en cuenta para valorar ese testimonio. Si nos vamos al artículo 420, pues me va a traer las reglas para la prueba pericial. Si nos vamos a las pruebas documentales, está el 432. Y a los elementos materiales probatorios y evidencia física, pues está el artículo 273. Y entonces, por supuesto, yo voy a empezar a, según la prueba que yo haya elegido, empezar a mirar cada uno de esos elementos y desarrollarlo según la jurisprudencia. Y sí, que fíjense que eso me acortó muchísimo mi investigación y según todos los criterios normativos. ¿Qué prueba quieren que elijamos para nuestro ejemplo? Sí, porque el grupo ha sido súper participador, entonces la que ellos me digan, ¿qué tal que alguien... Peritaje, doctor. Peritaje, me encanta, 420. Y entonces fíjense que cuando nosotros entramos a la prueba pericial, el artículo 420 dice, para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se haya apoyado el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Aquí hay un inconveniente y es que como ustedes saben de este tema y como ustedes han investigado, ustedes recuerdan que el perito se le pregunta a través del interrogatorio cruzado. Es decir, el perito da su información a través de la misma forma en que se le pregunta a un testigo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento de valorarlo, yo no solamente voy a tener en cuenta lo referente al artículo 420, sino también lo relacionado con el artículo 404 frente a la apreciación del testimonio. Pero además, ustedes saben, mis queridos amigos, que cuando yo hablo de un perito, a mí no me importa lo que usted crea. A mí no me importa lo que usted piense. A mí me importa lo que su ciencia me dice a mí que las cosas son. A mí me importa es cómo su ciencia me dice a mí que se llega a un resultado. Y por regla general, esas ciencias varían. No es lo mismo un análisis psicológico que un análisis de física forense a un análisis de luminotecnia, porque los elementos que se utilizan para cada uno de ellos son diferentes y tienen una forma de cadena de custodia diferente. Y entonces, por ejemplo, en los análisis de física forense o de medicina forense, es por regla general necesario que al perito le hayan entregado un elemento material probatorio o evidencia física. Y en el caso de psicología, o atiende a una persona o le llevan documentos para su análisis. Mientras que en el caso de luminotecnia, por regla general se requiere una inspección judicial. Y entonces los elementos que se utilicen tiene que también tenerse en cuenta los criterios de valoración de ellos para poder llegar a una conclusión. En ese orden de ideas, mis queridos doctores, fijémonos cómo yo lo que tendría que hacer es entonces identificar cómo las reglas de la sana crítica me dicen que yo debo operar o que yo debo actuar frente a esta prueba específica y explicar cada uno de esos elementos. Por ejemplo,
el Código General del Proceso nos dice que no tendrá credibilidad un perito al cual se le deba dinero en el momento de que está haciendo su dictamen. Es decir, no que se le deba dinero porque no se le ha pagado, por supuesto, sino a esos peritos que se les dice, yo le pago según cómo salga el resultado. Porque entonces, ¿a usted le están pagando por su concepto o le está pagando si ganamos? Ahora, eso quiere decir que no se ve bien un perito que cobre según tarifa de éxito. ¿Cómo se va a enterar la contraparte? No sé, pero hay formas. Ahora, también hay otro tema. Fíjense que es muy normal que los peritos, pasa también con algunos docentes, lleguen y digan, es que yo soy perito, es que lo que yo digo es que usted tiene que creerme por mi experiencia. No, es la metodología que usted use. Si yo vengo y les digo a ustedes acá, no es que los criterios de valoración del perito son A, B y C, y ustedes me dicen por qué, y yo les digo porque llevo 20 años analizando el tema y a mí me parece, pues ustedes me pueden decir cállese y váyase. No lo van a hacer porque son supremamente respetuosos y lindos, qué feo, pero podrían hacerlo porque claramente no estoy aportando a su conocimiento. Estoy solamente siendo arrogante. Y entonces por eso siempre es muy importante que nosotros tengamos estas fuentes. Ahora, fíjense que ya con esto, obviamente desarrollando todos los elementos adecuados, pues entonces nosotros ya tenemos de una u otra forma los criterios para poder responder, por decirlo así, lo que se ha dado o para poder cumplir los primeros tres objetivos. Pero nos falta el cuarto, porque recuerden que los primeros tres no eran suficientes para un trabajo de maestría. Nos falta identificar cuáles de esos criterios son adecuados o no son adecuados. Y entonces ya en ese punto, por ejemplo, la prueba pericial que escogimos es muy compleja porque es que estos son criterios genéricos, pero en la prueba pericial yo tendría que mirar si estoy hablando de física forense, de psicología forense, de luminotecnia, de entomología forense. Ahora, si yo estoy hablando de la prueba testimonial, también hay que mirar testimonios de niños, testimonios de mujeres víctimas de violencia, testimonio de personas con trastornos psicológicos, testimonios de personas en un rango de normalidad, aunque nadie es normal, solo tenemos trastornos diferentes, y así sucesivamente tengo que identificar esos momentos. Si estoy hablando de un testigo, pues, ¿cuál es la ciencia que estudia eso? Ah, pues la psicología del testimonio. Entonces, perfecto, voy a estudio psicología y voy y determino física para la capacidad de un ser humano de percibir unos estímulos. Si estoy en el perito, pues estudio ciencia, la ciencia en concreto y el método que ella impone para determinar si las exigencias del código son adecuadas o no. Y así sucesivamente en cada prueba. Fíjense que así nosotros entonces llegamos y devolvemos nuestra pregunta problema. Y con el trabajo que hicimos, ya respondimos la primera pregunta. Pero como el doctor Daniel muy bien lo decía, la segunda no. ¿Y por qué no respondimos la segunda pregunta? Porque es que, como él lo estaba manifestando, aunque se parezcan, aunque tengan elementos similares, son preguntas muy diferentes. Porque es que una me está preguntando no el deber ser, sino cómo dice la norma que es el deber ser. Pero la otra sí me está diciendo, oiga, en la práctica que están haciendo. Claro, profesor, pero es que la primera hace lo mismo porque es que lo que dice la norma es cómo lo deben hacer en la práctica. Sí, pero es que yo no pregunté cómo lo debían hacer en la práctica. Pregunté era cómo lo estaban haciendo. Y si yo le quiero preguntar al doctor Daniel, o perdón, si yo quiero saber cómo se siente el doctor Daniel, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntarle al doctor Daniel. Pregúnteme. Exacto. Querido doctor Daniel, ¿cómo te sientes? Excelente, doctor. Me encanta, querido doctor Daniel. Fíjense, ya cumplí mi objetivo. Y entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde está la diferencia. Depende de cómo ustedes manejen su pregunta y cómo la relacionen, es que ustedes van a tener que hacer trabajo de campo o no van a tener que hacerlo. Por eso es muy importante que la pregunta quede muy bien relacionada para que esos problemas no se den. Mis queridos doctores, pues muchísimas gracias. La verdad, con el tiempo que nos queda y pues teniendo en cuenta que llegamos
3 minutos tarde. Estamos parando, pues, obviamente para las preguntas o cualquier duda que haya. Realmente es un placer haber compartido con ustedes y agradezco mucho a la doctora por haberme invitado. Cuéntenme, queridos doctores, ¿qué preguntas tenemos? ¿Quién tiene uso de la palabra? Pues tú, Daniel, él quien había levantado la mano, pero creo que ya no. Entonces, si quieres tú, Daniel, cuéntanos qué Que la pregunta clase, tienes. ya me parece que encontró el doctor, no sé si ese era el tema o la intención, o quizás es accidental, pero encontró un problema de valoración probatoria gravísimo que yo creo que sucede a diario. Y es que la clase comenzó diciendo que solamente, y es verdad, que solamente una persona versada, técnica, experimentada en una técnica, en una profesión, en un oficio, en un arte, puede valorar el nivel de habilidad de otra persona en la misma técnica. Yo no Ujú. puedo saber, yo no soy experto en penal, a mí me queda muy difícil saber quién, cuando tocan esos temas penales, me queda muy difícil saber quién es experto, quién tiene mejor grado de formación en el tema que yo. Y entre dos personas que tengan, bueno, el tema es que cuando usted va a la prueba pericial, usted dice, me planteo la duda y es cómo hace un juez para saber entre dos peritos que tienen resultados diferentes, cómo hace para saber, el juez para saber cuál de los dos peritos es más acertado o está mejor formado, más allá de las acreditaciones académicas que no siempre dan fe de las habilidades de una persona. Entonces, ¿cómo hace un juez para que no es experto en una materia para resolver entre dos peritajes encontrados, diferentes, contrapuestos sobre el mismo tema? Tema bien complicado que en la práctica, en la realidad, eso se vuelve un argumento de autoridad y Mi querido termina doctor Daniel, siendo. es una gran pregunta y me gusta mucho. Lo primero, eh, pues realmente este es un tema que en la academia no se ve mucho, pero en la academia, y me refiero más que todo foránea, pero en Colombia sí se hace mucho. ¿Por qué? A mí me parece que en Colombia pasa algo que es muy bueno, y es que muchos operadores judiciales y litigantes también dictan clases y les interesa hacer maestrías y doctorados. Eso hace que cosas como el tema probatorio se vuelvan temas de discusión que si uno se da cuenta, pues eso casi nunca se habla, porque eso le interesa es a los litigantes y no a los grandes académicos, y los que estudian la valoración son de otras áreas del derecho. Evidentemente, pues no soy el único que le interesa este tema y, por ejemplo, a hoy se me dio la oportunidad de colaborarle a una persona que está haciendo sus estudios doctorales frente a valoración del testimonio. Entonces, es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho el de perito porque, pues, yo diseño técnicas de interrogatorio para los procesos, pero esto no es para penal. Porque es que la sana crítica, como te diste cuenta, aplica en todas las ramas del derecho. Y entonces, si tú viste el código, en el artículo 404, 420 que te mencionaba, criterios de valoración probatoria, qué pena, silencio un segundo, daban los criterios de valoración probatoria, pero por supuesto, si tú miras la ley penal, y esto es simplemente para poner un ejemplo, y nos vamos a lo referente a la práctica del testigo, ahí nos dicen, nadie la cumple, pero ahí nos dicen cómo en teoría nosotros deberíamos preguntarle al testigo al perito, perdón. Un perito tiene que tener la capacidad de explicar las cosas de una forma técnica para que su ciencia se vea respaldada, pero también de una forma sencilla que nos haga a todos entender por qué se llega a esa conclusión. En ese punto, si tú miras lo referente a instrucciones para interrogar el perito del 417, entonces, los primeros tres elementos son los que tú dices. Es para saber con quién diablos estoy hablando y saber que realmente esta persona pues sabe del tema. Después empieza algo, lo que les decía, a mí no me importa quién sea usted, a mí no me importa cuánto usted sepa, yo no vine aquí a escucharlo a usted, yo vine a escuchar a su ciencia, a hablar a través suyo. Entonces dígame los principios científicos, técnicos o artísticos que fundamentan su verificación. Dígame por qué diablos su ciencia me puede a mí responder eso. Por ejemplo, hay ocasiones donde uno ve procesos donde llevan a un psicólogo para que me diga si alguien está diciendo la verdad. La psicología no tiene esa capacidad.
La psicología tiene la capacidad para decirme si una persona está mintiendo, pero no si está diciendo la verdad, porque eso solo se da a través de un análisis en conjunto de pruebas, porque pueden haber falsos recuerdos, infantilismo, memorias inducidas, accidentes, errores, y entonces a través de eso es que el perito se supone que le debe explicar al juez por qué puede llegar o no ese conocimiento. Después le debe decir al juez cuál es el método que según su ciencia permite ese resultado según los principios y después tiene que contarle el qué hizo para llegar a ese resultado para que se vea que su ciencia le permite a través de un método, cuál es el método y que el perito utilizó ese método para llegar a ese punto. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en la realidad? Que el perito dice, no, yo por mi experiencia sé que esto es así. ¿Y usted le hizo los test? No, no le hice los test, pero es que con tantos años de experiencia yo ya sé. Pero su ciencia no dice, no, para mí no es necesario. ¿Qué debe hacer el juez? No le creo a nadie. Es evidente que usted no cumplió los requisitos de la sana crítica que son obligatorios. Es evidente que usted no me explicó nada de esto. Ahora, no les estoy diciendo, mis queridos doctores, que uno siempre tiene que preguntar de esta manera y que tiene que seguir estos criterios. Pero si usted quiere que le crean a su testigo, eso es lo que usted debería seguir. Y si yo tengo dos peritos, pues yo no le creo al que tenga más cartones. Le creo al que me demuestre y al que me convenza de eso. Y eso es lo que el juez debe explicar en su intervención. Entonces, mi querido doctor Daniel, ¿cuál es el consejo que yo daría en ese punto? La sana crítica no es solo un argumento filosófico. La sana crítica debe aplicarse. Hay que estudiar los criterios de valoración y aplicarlos en cada caso y exigirle al juez en su motivación que diga por qué le cree o por qué no le cree. Y ahí, cuando el juez ya tiene que comparar, es cuando muchas veces se da cuenta que dice, es que yo no le puedo creer a ninguno. Pero también es culpa de los abogados que nunca le decimos al juez, oiga, ¿usted analizó bajo estos criterios? Entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿Listo, querido Daniel? Excelente, Listo. doctor, muchas gracias. Querido doctor Germán, creo que has alzado la mano, discúlpame. Me emocioné con el doctor Daniel. Doctor, buenas noches. Doctora Fernanda, buenas noches. Hoy encantado en la clase espejo, mirando cómo el tema también lo habíamos tratado en una clase previa con la doctora Fernanda y concretamente con un trabajo con el profesor Daniel, es la delimitación del tema que definitivamente marca la pregunta problema y cómo van a enfatizarse todo eso en los objetivos, el marco conceptual, todo lo demás está así. Y de forma particular eso veíamos en el trabajo que estamos adelantando con el profesor Elkin Sanabria, mi colega Claro. que también nos acompaña acá. Y en ese sentido veíamos dentro de los procesos civiles, pues que hay un montón frente al tema, entonces nos concretamos en uno concreto y miramos si en uno específico o en muchos. Y aquí, cuando escucho su intervención y la reflexión que se hacía a través también de la intervención del doctor Daniel, miraba eso en la parte testimonial, porque cuando uno mira la parte testimonial hay mucha variación también, en el sentido de si es civil, si es administrativo, si es penal, y por ejemplo en el caso del perito el peritaje civil se desarrolla de una forma en el Código General del Proceso y en la parte penal de otra forma también. Y hay que ver también a quién, en qué tipo de proceso se hace. Entonces, la delimitación específica que va del tema va a definir también, nos va a ayudar a la pregunta del problema. Entonces, la inquietud más que pregunta es qué aspectos usted debe considerar que uno debe tener en cuenta para delimitar muy bien el tema, que no se le salga la investigación, porque yo veía que usted decía una cosa, y es que si uno lo pone muy general, después le toca replantear todo, objetivos, todo lo que ha hecho. Muchas Bueno, gracias, doctor. no a ti, querido doctor Germán. Bueno, para mí ahí son tres cosas. Lo primero es, a mí me encantan los cuentos. Realmente a mí me gustan los cuentos, es lo que me parece chévere. Y hay un cuento que me gusta mucho que es el de Alicia del País de las Maravillas. La parte donde está con el gato de Cheshire, donde le dice, ¿qué camino debo tomar? Y le dice, ¿para dónde vas? No sé, entonces coja cualquiera. Lo mismo pasa con la pregunta problema. La pregunta problema es ¿a dónde yo quiero ir? Y si tú me dices a mí, oiga, ¿te quieres ir de vacaciones? Sí. ¿A dónde quieres ir? A Alemania. Pues Alemania es gigante. ¿A qué parte de Alemania? Y ese es el mismo problema. A diferente que yo digo Berlín, ok, pero Berlín sigue siendo gigante. ¿Hay algún sitio en concreto?
La pregunta problema es exactamente yo a dónde quiero llegar. Y entonces ahí viene tu segundo punto. ¿Cómo yo te recomiendo para delimitar una pregunta bien? Lo primero es saber del tema porque solo el experto es el que sabe cómo realmente delimitarlo. Pero siempre encuentra que esté centrada en un tiempo determinado, que esté delimitada en un lugar determinado y que esté determinada en un objeto específico. Por ejemplo, fíjate que esta pregunta podría parecer muy amplia, porque uno llega y dice Ley 906 del 2004, pero eso quiere decir que yo me estoy centrando a un fenómeno exacto que es una ley existente y vigente en este momento. Cuando yo digo la prueba testimonial, de pronto ahí sí me amplié mucho, porque la prueba testimonial en niños, la prueba testimonial en personas, pero es que el tema tampoco puede ser tan específico que ya esté resuelto. Entonces, esos aspectos son los que te van a ayudar a ti a determinar el tema. Y tienes que pensar, no según lo que tú quieras, sino según la pregunta. ¿Mi trabajo es de campo o mi trabajo es formal? Porque si tu trabajo es formal, fíjate que solo con decir ley 906, yo ya delimité Colombia, que es un solo ordenamiento jurídico, ya determiné un tiempo, esta norma que está vigente, y ya determiné un objeto que es las pruebas en ese ordenamiento. Pero si yo llego y digo, impacto de la valoración o lo que usan los jueces, mira el problema que va a ser. Bueno, ¿cuándo va a viajar a Chocó? ¿Cuándo va a viajar a Santander? ¿Cuándo va a viajar a La Guajira? Venga, pero es que yo quiero viajar solo a Bogotá. Eso no dice su pregunta problema. Su pregunta dice en Colombia. Y Colombia es mucho más allá que Bogotá. Y no hay nada más diferente a Colombia que Bogotá. Yo soy de Santander, no soy Rolo, no les estoy echando flores, solamente estoy señalando el tema. Y entonces, en ese punto, por eso te decía, el mayor esfuerzo que yo tengo es delimitando mi tema y delimitando mi pregunta, porque es que entonces también vienen algunas personas que dicen, no desde el 2000, ¿por qué desde el 2000? Porque me pareció un buen número. No, tiene que haber pasado algo en el 2000 que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo para que usted escoja eso. Fíjate que muchos trabajos dicen desde el 91. ¿Por qué? Por la Constitución. Ya. Ahora, pasó el COVID. Entonces, fíjate que el COVID puede ser otra fecha que pueda ser de interés. Si estamos hablando de violencia intrafamiliar, podemos escoger el 20 de julio de 2019. Y uno dice, pero ¿qué diablos pasó ese día? Fue cuando se agregó el parágrafo primero del artículo 229 que ampliaba la unidad doméstica en 5 eventos. Y entonces uno dice, ah, bueno, claro, pero eso tú lo sabes si estudias el tema. Porque si yo no tengo ni idea de penal, como digamos decía el doctor Daniel, pues yo no voy a saber absolutamente nada de eso que me permita determinarlo o que permita concretarlo. En este ejemplo tan tonto que estábamos poniendo, date cuenta que al yo escoger que mi tema fuera normativo solo formal, pues solo mencionando la norma ya lo estaba concretando. Y solo mencionando el objeto de prueba testimonial y valoración. Hubo una tesis hace muchos, muchos, muchos años que tuve la oportunidad de leer. Tenía como 40 páginas, que no importa el tamaño, pero el tema es que el título era El derecho penal hoy y siempre. Y uno, venga, eh, ¿cómo diablos usted tiene una investigación que, que está teniendo esa propuesta? Cuando yo estuve en la maestría, cuando era un joven y romántico y todavía creía en los seres humanos, yo le dije a mis docentes en clase, no, que yo quería reformular el derecho penal bajo la dogmática, entendiendo que ya no partiera de la acción, sino del objeto de protección. Un compañero se cayó de la silla de la risa. Y lo primero que me decía era, venga, ¿y qué? ¿En cuántos años usted va a hablar de todos esos elementos y de todo lo que tiene que hacer? Y literalmente lo que me decía el profesor es, venga, gradúese. Si quiere escribir eso en su tiempo libre, vaya y escríbalo. Pero no se ponga a creer que usted va a hacer un bestseller. O sea, hagamos un trabajo bueno, hagamos un escrito serio, pero pues el objetivo es graduarnos. Cumplamos los objetivos y saquémoslo adelante. Entonces, mi querido doctor Germán, para hacerte una respuesta demasiado larga, mucho más corta, mira el tiempo, mira el lugar y mira el objeto.
y empieza a analizar cómo puedo hacerlo lo suficientemente amplio para que o lo suficientemente corto, pero que siga siendo una buena pregunta y me lo acepten, y que no necesita hacer más que eso. O sea, es decir, el objetivo debe ser cómo cumplo este requisito, si lo estás haciendo es por graduarte, y esa medida perfecta de listo, me lo aceptaron y no me tengo que ir más allá de lo que se exige. ¿Y ya? ¿Listo? ¿El estudio de caso puede ser dogmático nada más o siempre habrá que acudir a trabajo de campo? Depende de la pregunta. Para mí, ningún trabajo exige A o B, porque es que muchas veces tú puedes escoger un estudio de caso de un elemento que ya esté documentado y que, como ocurrió en el pasado, tú estés analizando el ordenamiento jurídico o cómo debes solucionar un problema existente. Les soy totalmente honesto, en eso pues la experta es la doctora Fernanda. Pero no, para mí ninguna investigación, así sea trabajo de caso, monografía, tesis, exige obligatoriamente que haya trabajo de campo que sea formal. Es depende de la pregunta cómo se haga. ¿Sí? No Gracias, sé si ahí me equivoco, querida doctora Navas. No, bien, listo. No sé, querido doctor Germán. De acuerdo contigo, cada caso es particular y habrá que revisarse. El hecho es que tengan claro qué quieren lograr, que es en lo que estamos ahorita. Graduarse, eso estoy seguro que es lo que quieren todos. Además de eso, aportar, seguro que aportar. Aportar un magister más al país. No dije Doctor nada, Germán, pero qué pena haber alzado la mano. bueno, doctores, ¿alguna otra inquietud antes de que nos retiremos? ¿No? ¿No? ¿Listo? Listo. Listo. Pues Mis muchas queridos gracias doctores, a un todos. verdadero placer, un gusto, que tengan excelente, muchísimas pues, gracias. resto de semestre. Chao. Hasta luego. Bien, Feliz para noche. ustedes, Muchas que gracias, descansen. feliz noche. Buenas Muy noches. bien. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Feliz noche, doctores. Gran abrazo. Que descansen, que se disfruten el partido. Daniel, a ver, yo veré. Feliz noche.